Video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy en Compilando Podcast queremos recordar los más de 40 años de trabajo de Richard Matthew Stallman con el proyecto GNU, o GNU, como a él le gusta decir, un hito fundamental de la historia del software libre. Además, aprovecharemos para rememorar que Stallman fue protagonista de nuestro podcast número 0, aquel con el que comenzamos esta aventura hace ya años. Pero sobre todo ese alguien que nos ocupa en esta edición de Compilando Podcast es conocido y reconocido como padre del concepto de la definición de software libre. Nos referimos, como ya hemos mencionado, al Dr. Richard Stallman. Richard Matthew Stallman nació en Manhattan, Nueva York, el 16 de marzo de 1953. Hijo de un veterano de la Segunda Guerra Mundial y de una profesora de música de primer grado, el niño Stallman, según él mismo contó alguna vez, se crió en un ambiente familiar algo turbulento, sobre todo por el carácter al parecer hosco y algo agrio del padre. No encontró realmente un ambiente familiar hasta que después del divorcio de sus padres se traslada a vivir a casa de sus abuelos, en su temprana adolescencia. Este nuevo hogar le dura poco al jovencito Richard, pues en poco tiempo mueren casi consecutivamente sus abuelos. Quizás por ello, su nuevo hogar pasó a ser prácticamente el laboratorio de inteligencia artificial del MIT, donde llegó cursando el primer año de física en la Universidad de Harvard. Stallman perteneció a aquella generación de hackers que conoció todo el software libre en los comienzos de una incipiente industria alrededor de la computación. Cuenta la leyenda que su primer encontronazo con el software privativo fue cuando intentó mejorar el programa de control de una impresora que usaban en las instalaciones del mencionado laboratorio del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT por sus siglas en inglés. Pues bien, esta impresora se atascaba, como todas de vez en cuando, y tenían que cruzar un largo pasillo para reactivarla. Nuestro hombre quiso mejorar los avisos de esta impresora para evitar idas y venidas a la sala donde se encontraba el periférico, y fue al proveedor para solicitarle el código del controlador y establecer unas mejoras. Su sorpresa fue que le dijeron que de fuentes nada de nada, y que el código que pedía estaba bajo derechos cerrados. Es una historia esta de la impresora de Stallman que forma parte de la leyenda del software libre, pero la realidad contrastada fue que sus compañeros del equipo decidieron establecer una empresa llamada Symbolics con la que proveer de software al laboratorio donde habían trabajado hasta ahora y al resto de la Universidad de Harvard. Todo este software sería bajo licencias privativas, tal como estaba implantándose en casi todos los ámbitos de la naciente industria informática. A Stallman le pidieron que se uniese al grupo, con la promesa de pingües beneficios. Sin embargo, él consideró una traición a sus principios esta nueva forma de trabajar y durante años dedicó tiempo e ímprobos esfuerzos a escribir software sin licenciar, que compitiera con el que escribían sus ahora excompañeros de laboratorio. Perdió esta primera batalla y la universidad y el laboratorio compraron el software a Symbolics. Pero Stallman no se desanimó y el 27 de septiembre de 1983 anunció su proyecto para crear un sistema operativo libre al que llamó GNU, o GNU, como le gusta que le digamos en castellano, una alternativa libre al sistema Unix en el que se basaría sin ser este. Por ello, su nombre es un acrónimo recurrente. GNU is not Unix. GNU no es Unix. Poco tiempo después se creó la organización sin ánimo de lucro Free Software Foundation, la fundación del software libre. Desde allí, como presidente, estableció las libertades del software. El software libre es el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. El software que no es libre se llama software privativo porque priva de la libertad a sus usuarios y los mantiene divididos
impotentes, divididos porque cada uno es prohibido de compartirlo con los demás, e impotentes porque no tienen el código fuente, por lo tanto no pueden cambiar el programa, ni siquiera pueden averiguar lo que realmente les está haciendo. Join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll be free. Pero durante los años 80 no estuvo operativo el sistema que desarrollaban Stallman y sus colaboradores. La pieza que principalmente faltaba para que todo corriese adecuadamente era el kernel o núcleo, y fue en 1991 cuando apareció un kernel que en el año 1992 se licenció bajo GPL y que vino a completar la obra del hacker de Manhattan desde tierras finlandesas, servido por Linus Torvalds. Y cuando GNU fue casi completo, faltaba aún un componente esencial, el kernel. El kernel es el componente en el sistema operativo que suministra a los otros programas que ejecutan los recursos de la máquina. En el año 92, el señor Torvalds, desarrollador de un kernel privativo de nombre Linux, decidió libertar su kernel, haciéndolo software libre, con publicarlo bajo la licencia pública general de GNU, que es la licencia libre que había escrito yo. Entonces, luego Linux fue libre y la combinación del sistema casi completo GNU y el kernel Linux fue un sistema completo y libre en el año 92. Y seguimos usando este sistema y mejorándolo. Con el kernel de Linux, el sistema operativo GNU con Linux, siendo fieles a Stallman, se volvió completo y se desarrolló sin descanso en diferentes entornos y distribuciones, y así lo viene siendo hasta hoy en día, donde continúa su uso, expansión y continuo desarrollo. En la actualidad, Richard Matthew Stallman no está participando activamente en el desarrollo técnico de código para su sistema. Su misión consiste en la de ejercer de embajador de la Free Software Foundation y animar e incentivar el uso del software libre. Además, desde hace un tiempo libra una batalla contra el cáncer que lógicamente ha mermado sus fuerzas. Pero con una estética muy cercana a los hippies de los años 70 y acompañado por un portátil con hardware totalmente libre, incluida la BIOS, y manejando la distribución GNU Senses, Stallman recorre el mundo conferenciando, en tanto que su salud se lo permite, sobre las bondades del software libre. Sin teléfono móvil, pues considera que no hay ninguno completamente libre y sin puertas traseras, y alojándose en casa de amigos o simpatizantes siempre que puede, evitando hoteles como opción personal de integración. Richard Stallman, doctor honoris causa en decenas de universidades de 4 continentes, ha ofrecido durante más de 4 décadas entrevistas, coloquios y conferencias sobre el software libre como opción ética y filosófica para un mundo más libre. Únete y comparte el software en libertad. Hacker lucha para ser libre. Únete y comparte el software, hay que luchar. Hacker vive para ser libre. Gracias por haber estado ahí en este nuevo episodio de Compilando Podcast, y no olvides suscribirte a este podcast en tu plataforma favorita, darnos like y recomendar Compilando, y así de manera gratuita nos ayudarás a llegar a más personas. Muchísimas gracias y hasta el próximo Compilando Podcast.